Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Habashai, Bahashem, Rahak, Badash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, huyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. Bien, esta lección viene inspirada por esta lección de por qué la tristeza de la cara, el corazón se hace mejor, de, del hermano Ash, del campo de Los Ángeles, que hubo un precepto, man, ok, que me pegó bastante, en un momento lo saco. Pero el punto es que lo que el hermano explicaba es que dolor no está mal. Al contrario, dolor es la muestra de cómo Yahweh Ba'ashim Yahushai está manejando tu ruta para que puedas estar bien con Él. Es decir, participar de la santificación, ¿ya? De la purificación. Porque ser santo significa ser puro, apartado. Es decir, no contaminado. ¿Y qué es lo que nos contamina? El mundo, su gente, el espíritu del mundo. Pero el Señor, dándonos su Espíritu Santo, empieza a trabajar con nosotros. Pero no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que debe de generar frutos también. No es solamente como que, oh, ok, ya lo hizo, recibo la ayuda y ya está. No, sino más bien es un trabajo inmerecido. Y nosotros más bien peleamos por ser merecedores de aquello que se nos fue dado como una responsabilidad. ¿Ok? Y es ahí donde radica el principio de esta lección. Y el precepto que el hermano sacó fue Hebreos 12:13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Ya? Y ese camino recto es mediante esta palabra, ¿ya? Es decir, caminar en el espíritu, moverte en el espíritu. Solo eso puede hacer que tu camino se vuelva recto o lo más recto posible. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de trampas y de un mundo injusto, un mundo impío. Por lo tanto, no vamos a llegar al 100% aunque quisiéramos tanto, también porque estamos en estos cuerpos defectuosos, en una carne pecaminosa, pero no excusa de que debamos de hacer lo que debemos de hacer, cuando debamos de hacerlo, mientras respiramos, porque todo momento en que nosotros respiramos es un buen momento para agradecer a Yahweh Ba'ashim Yahushai por lo bueno y por lo malo, ¿ok? Dice, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces, ¿cuál es la premisa de esto? De que lo que nosotros pasamos, otros hermanos ya lo han pasado. Es ahí donde nosotros encontramos qué cosa, consuelo. ¿Ok? ¿Y dónde encontramos el consuelo? En la enseñanza que nos imparten mediante el Espíritu de verdad, mediante el uso de estas instrucciones, de esta palabra. Encontramos esa fortaleza, encontramos ese ánimo y aplomo para nosotros sobreponernos a la prueba y continuar. Y una vez hecho eso, vamos a tener ahora la experiencia, vamos a tener ahora el qué decir de manera correcta para los demás que vienen detrás. ¿Por dónde? Por el mismo camino recto que se nos fue compartido y que ahora nosotros también lo estamos haciendo. ¿Ya? Y no es ningún camino de que no, mi voluntad, no, que yo hice, no, que yo me siento orgulloso porque yo pude, que por mis fuerzas, eso no, ¿ok? Porque realmente todo aquel hombre, mujer en este mundo que hoy por hoy hable de sus propias fuerzas, hable de su propia voluntad, es mucho más débil que aquel débil del que habla estas escrituras, ¿no? Porque en su momento éramos pobres, no teníamos el Espíritu Santo, éramos débiles. Hoy por hoy, solo la carne es débil,
mas no el espíritu ni la mente. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mismo camino recto que el Señor permitió surcar a aquellos que vinieron antes de nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de no hacernos los huevones, de no estar en depresión o dejarnos llevar por la tristeza, para dejarles un camino firme a quienes vienen atrás nuestro también, a esos elegidos que nos escuchan, que están destinados a activarse en los próximos días, próximas semanas, ¿ok? Para que se fortalezcan más bien, porque conforme pasa el tiempo no es como cuando nosotros fuimos activados, ¿ya? Cuando fuimos activados era otro tiempo, no habían tantos problemas, no eran tiempos malos como dice la escritura. O bueno, sí eran tiempos malos, pero no tan malos como lo es ahora en el futuro, ¿no? Que ya es nuestro presente. Lo mismo pasa con ellos. Si estos tiempos son malos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que esforzarnos? ¿Ok? Porque no es como cuando nosotros despertamos a la fe. Es aún peor y cada día empeora más. Por lo tanto, responsabilidad es a nosotros el dejar un consuelo, en dejar el ánimo, en compartir esta sana doctrina para que puedan ser fortalecidos. ¿Ok? Y como dice acá, 2 Corintios 1, versículo 3 a 4, toda la alabanza sea para Yahweh Bahashem Yahushai, el Padre de nuestro Señor Yahushai Mashiach. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, ¿ves? Entonces no cabe el hecho de que, no, que por mis fuerzas yo he sufrido y por eso yo he salido adelante y yo esto y yo el otro. Y todos esos yoyos realmente son mucho más débiles que aquel hombre que se humilla ante Yahweh Yahushai, quien es la fuente del consuelo, quien es la fuente de la misericordia, del perdón, ¿ya? Que es básicamente lo que buscamos, el perdón de nuestros pecados, ¿no? ¿Y cómo lo buscamos? Lo buscamos mediante la santificación por medio del agua de la palabra y con ello, a su vez, a través del horno de la aflicción, que son estas pruebas, estos problemas, el dolor que se nos es causado diariamente en distintas medidas y distintas situaciones, ¿ok? Para poder mantenernos en la ruta, ¿ok? Es como el ganado cuando está uno del ganado está saliéndose para muy a la derecha, llega el perro, le ladra, no hace, le avisa, no lo toca, lo avisa, le ladra, no hace caso. Pues ahí viene el granjero y plum, le mete un palazo para que vuelva a donde debe de ir. Y vuelve a la fila. Es lo mismo, Yahweh Bashem Yahushai, al ser la fuente del consuelo, primordialmente es la fuente del castigo. Y asimismo también de la instrucción. Porque aquel que se ofende, ¿ok?, por las instrucciones de Yahweh Bashem Yahushai, es decir, por la palabra del Señor que es la Biblia, aquel hombre que se ofende realmente no es hombre y realmente no está en el correcto espíritu, no entiende qué es lo que verdaderamente quiere el Señor. Pero el hombre que más que ofenderse lo ve como una instrucción es el hombre que va a estar encaminado y notará cuál es la mente del Señor, ¿no? Lo va a conocer realmente. ¿Por qué? Porque se va a humillar. Y humillación es buena a los ojos del Señor. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Yahweh Bahashem Yahushai nos ha dado a nosotros. ¿Y cómo nos los dio? A través de los hombres que el Señor levantó tiempo atrás. ¿Ok? Y esos hombres han continuado todavía con la pelea, han continuado con la labor, con el trabajo, pues ahora nosotros al recibir el consuelo estamos capacitados para poder dar consuelo también, porque acá no todo va a ser, como bien dicen, no es una beneficencia, en una beneficencia, ¿ok? Solamente la gente viene de la calle, recibe y se va, ¿ya? Y luego vuelve a pedir más. ¿Por qué? Porque no supo administrarlo, porque no puede salir de la situación, porque se encuentran en un bucle.
Otros abusan demasiado de eso, ¿ok? Hasta caen mal. Esta verdad no es una beneficencia. Esta verdad, ¿ok? Llega a los elegidos para que ellos puedan volverse capaces de hacer la misma labor, ¿ok? Por aquellos que se han de levantar, que son parte de la elección, ¿ya? Pero no va a poder haber consuelo. Obviamente no hay consuelo si es que no existe un dolor. Una cosa trae a la otra. Por lo tanto, la situación acá es que Yahweh Ba'ashin Yahushai nos hace pasar por pruebas, ¿ya? Nos va a hacer pasar por pruebas para que superando esas pruebas podamos ser de ejemplo, ¿ok? A otros hombres más nuevos en la fe y ellos puedan recibir la enseñanza, puedan recibir el consuelo, la consolación y de ese modo no desfallezcan en esta buena batalla de la fe. ¿Ok? El que pasemos pruebas es parte también de que nosotros tenemos que fortalecer la fe de los demás creyentes, ¿ya? Porque se les puede hacer, estamos adentrándonos en esta verdad, ¿no? A un mundo espiritual inhóspito, por así decirlo, en esta vida, ¿ya? Pero no por eso debemos de permitir, ¿ok? Ahogarnos en esas dificultades, porque como dice la escritura, lo voy a parafrasear, el Señor no te va a dar algo superior a tus fuerzas, ¿ok? Ese dolor es necesario para, porque has sido destinado a sufrirlo, para que puedas ser de consuelo a otro hermano menor en la fe, ¿ok? Y él sea consolado, man. ¿Ya? Si tú no pasas por dolor, eso quiere decir que no tienes capacidad de consolar a nadie, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor no te ha brindado esa chance, ¿ok? Y si no te la ha dado, man, uno estando en esta verdad, uno tiene que sufrir, man, ¿ok? La entrada al reino es mediante mucho dolor y, y es un camino estrecho, naturalmente. El punto es que aquellos hombres que no están padeciendo y más bien, ok, puedes tener tiempos relativamente buenos, ¿verdad? Donde las cosas estén marchando en un orden, pueden haber ciertas cosillas por ahí, ¿no? Que estén afectando, pero nada tan grave, nada tan grande, ¿ya? Pero siempre va a haber una incomodidad, siempre va a haber una piedra en el zapato en todo esto, en todo el transcurso de nuestras vidas aquí en esta era, en esta ion. Pero hombres que les venga esa pesadez, esa incomodidad, ese dolor y traten de evitarlo, traten de hacer caso omiso, traten de huir de él, ¿ya? Básicamente tú no estás huyendo del dolor, tú estás huyendo de Yahweh Ba'ashim Be'ahushai. Y si tú huyes del Señor, ven, de quién más puedes esperar disciplina? O una disciplina que te pueda otorgar una aspiración a salvación. Ajá. Romanos 12 y 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Claro, porque como dije, va a haber momentos donde sí, las cosas pueden estar relativamente bien, ok, pueden estar en balance un tiempo, pero no siempre va a ser así, ok. Pues como dice el libro de Eclesiastés, disfruta lo que tienes en el momento, ok. Pero también, cuando no lo tengas, pues no te mates, man. No mueras simplemente porque ya no hay lo que en un momento hubo, ¿ok? Y es ahí donde entra el consuelo y eso es algo que debemos enseñar también mucho, ¿ya? Más ahora, todavía en estos tiempos que van a aproximarse, donde van a haber muchas pérdidas humanas, pérdidas materiales, ¿ya? Lo único que este diablo no nos va a poder quitar es el espíritu, pero el espíritu sí puede ser quitado por Yahweh Ba'ashin Yahushai, quien es el proveedor de dolor, que es la llave hacia el reino. ¿Ok? Entonces,
¿A quién vas a temer más? ¿A Yahweh Bashem Yahushai o a este diablo, a este mundo, a esta gente? ¿Ok? Si vamos a sufrir pérdidas, pues esas pérdidas van a ser recompensadas al final, en el reino. ¿Ok? Solamente hay que pensar como Yahushai pensó. Él no pensó en el dolor que estaba recibiendo en la crucifixión. Su mente estaba adelante en la gloria venidera. Es lo mismo nosotros, man. Va a haber momentos altos, va a haber momentos bajos, pero al final del día, como dice la escritura en Eclesiástico, todo va a ser considerado como bueno. Gálatas 6, versículos 2 a 3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Yahushai. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Esa es una verdadera fraternidad, ese es un verdadero amor, man. ¿Ok? Entre hermanos. El, el, el poder ser apoyados, el poder apoyarnos, el poder recurrir por consejo, el poder recurrir por algún socorro, man. Que puede ocurrir también, man. Un accidente o algo, man. El hermano te llama a 2, 3 de la mañana, man. Te levantas, vas, corres, mueves cosas, ¿ya? O simplemente una pérdida y recurres a un hermano y ese hermano agarra y tiene las palabras correctas para ti. ¿Por qué? Porque todo es de acuerdo a la ley de Yahweh Bashin Yahushai, a las palabras del Señor. Y añadido al dolor que el Señor hizo pasar a ese hombre previamente para poder dar consuelo en ese momento. De lo contrario, no podría dejar ese camino, ya, ese pasaje, que es el camino recto a través de las Escrituras. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Y ahí donde cae en orgullo, ¿no? Ya. No es para tanto. No, lo que tú sufres yo ya lo pasé ya 5 veces. Mientras tú estás dando la primera vuelta al estadio, yo ya cerré el estadio. Cosas así, ¿me entiendes? Ah, ah, ese, las pruebas no son para que te llenes de orgullo. Las pruebas no son para que la vanagloria pueda eh, ahondar y doblegar tu mente, sino más bien las pruebas son para mantenerte humilde, man. Para mantenerte circunspecto, introspectivo, ¿ok? Y a su vez más observador con otros hermanos, porque todo esto siempre se va a regir a través de patrones, ¿ya? Y si no ves el patrón, quiere decir que en la prueba no has aprendido ni un carajo. Pero si notas el patrón, entonces vas a ver que, hey, cosas pueden pasar por esto, cosas pueden pasar por lo otro. Básicamente es analizar los espíritus, examinar los espíritus, ¿ok? Pero aquel hombre que um, piensa que es demasiado importante, ¿no? Para, para estar dándole tiempo a un hermano cuando está pasando alguna dificultad. Eso demuestra de que realmente no aprendió nada en su prueba, ¿ok? Y que más bien huyó del dolor y él solo se engaña porque al huir del dolor piensa que ha podido sobrepasarlo, pero no. Que ha podido sobrevivir de la prueba, pero no. Que ha podido